Arratsaldeon guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko gurekin egoteagaitik. Disculpas en primer lugar por el ligero retraso en el inicio. Hoy tenemos una sesión muy especial, la última del ciclo de Tarainser que hemos ido llevando adelante en 7 sesiones anteriores, tratando de extraer lecciones de esta pandemia. Estamos presencialmente los ponentes y esto ha generado una pequeña intendencia que ha provocado un ligero retraso. El objetivo de esta sesión, que pretendemos que sea dinámica, es en primer lugar tratar de mostrar cuáles han podido ser las lecciones extraíbles de las reflexiones anteriores y desembocar posteriormente en un primer nivel de análisis, creemos importante, ¿no? 3 grandes debates sociales pendientes en torno a la dimensión del empleo y sostenibilidad, de la educación y del ámbito sanitario, como no. Ese es el objetivo seguido de un segundo panel vinculado al ámbito de Guipúzcoa y cómo afrontar la crisis en la dimensión institucional y de empresa, y unas conclusiones finales tratando de expresar la filosofía de todo este proyecto, que es fundamentar en la reflexión la base, ojalá, para la acción, ¿no? Desde la sociedad civil, tratar de lograr demostrar que podemos ser capaces de llevar adelante desde el pesimismo constructivo, que en la primera de las sesiones en que planteábamos el mundo que llegará después de la pandemia, ¿no? Igual era un título muy presuntuoso, buscábamos tratar de encontrar una pequeña luz dentro de un momento, hace cerca de 3 meses, en que estábamos todos y todas en un shock emocional y buscábamos ese argumento de seguridad que te da pensar que podrá llegar, ¿no? Y llegamos al convencimiento de que la gestión de las incertezas es lo que nos toca vivir en la familia, en la pareja, en la sociedad, en la universidad, en todos los contextos sociales, ¿no? Y para eso hemos de aferrarnos a algunas cosas, ¿no? Al civismo, a la disciplina, a la confianza, a la vocación de pensar que es imposible salir de la crisis y pretender al mismo tiempo buscar ya soluciones inmediatas. Tratamos en esa primera sesión de encontrar argumentos que al menos nos hicieran mantener la esperanza, ¿no? Creo que la definición de la primera sesión fue movernos entre esa esperanza y ese pesimismo constructivo de Sartori, que nos dice que tratemos de hacer las cosas bien cada uno o cada una en nuestro ámbito de responsabilidad. Eso no garantiza que se arregle el problema, pero al menos tendremos un primer paso como sociedad y cada uno de nosotros y nosotras en esa línea, ¿no? Pasamos en un segundo ámbito de reflexión, la segunda jornada, a hablar del conocimiento experto, ¿no? Nos hemos dado cuenta ahora de lo que representa para una sociedad invertir en todos los sentidos, en ciencia, en educación, en innovación, en la dimensión de lo público, en definitiva, que diría el recordado Tony Judd, ¿no? El valor de lo público, ¿no? Y nos dimos cuenta que los expertos han sido de alguna manera retranqueados en muchas ocasiones por el pragmatismo, por el ritmo desbocado de la vida que nos dice Lipovensky, ¿no? Cegados por un tipo de consumismo voraz que nos convierte en individualistas, en egoístas, y que de la cosa pública salimos invirtiendo precisamente en algo más que intangibles, ¿no? La conexión ciencia-sociedad, ciencia-política, ciencia-tecnología, que no es exactamente lo mismo porque van a 2 ritmos diferentes, y cómo para concluir esa sesión llegábamos a la conclusión a su vez de que la ciencia es fundamental, pero tan importante como eso son los valores cívicos, ¿no? No podemos cegarnos por la tecnología y ser analfabetos en la dimensión cívica, y que debíamos de apoyar ambas vertientes. Abordamos en una tercera sesión algo que desgraciadamente lo estamos comenzando ya a percibir, las huellas sociales de la pandemia, ¿no? Hablábamos del ámbito sanitario, de la salud como bien primordial, ¿no? Y preveíamos una pandemia social, una pandemia económica, y tratamos de pensar que en una sociedad cohesionada es fundamental que la brecha de desigualdad al menos no se incremente, ¿no? Y tratábamos de ver cómo es posible llevar adelante una dimensión intergeneracional, todo desde la humildad de, creo que lo mostraron así expertos y expertas ese día, ¿no? De cómo es muy fácil hacer prospección sobre el papel y muy complejo sentarte a jerarquizar hacia dónde destinas los recursos necesarios para tratar de evitar que esa pandemia social genere una sociedad desestructurada o menos cohesionada, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos. Seguro que hoy podemos hablar de ello porque creo que es un elemento clave, ¿no? Como también vinculado a ello y vinculado a la ciencia, la dimensión tecnológica, ¿no? Creo que fue una sesión de autocrítica desde ese ámbito de la tecnología, subrayando que hay un tercer entorno que nos ciega
desde todo punto de vista, ¿no? Nos evoca una realidad virtual que hemos tenido que vivir, desgraciadamente, hasta el día en que hoy nos hemos visto presencialmente muchas de las personas que hemos participado, y que la tecnología, como todo en la vida, ha de ser un instrumento, ¿no? Una herramienta al servicio de. ¿Al servicio de qué? Creo que está razonablemente claro, ¿no? Cómo, vinculando la otra de las sesiones a la cultura y tecnología acaba convirtiendo la cultura en entretenimiento, acaba convirtiendo la cultura en una industria, y no es un oxímoron hablar de cultura y de industria, pero la cultura es algo que nos ha sostenido en los tiempos emocionalmente más complicados hasta el momento, ¿no? Nos ha ayudado a evadirnos, nos ha ayudado a buscar otros mundos, a buscarnos a nosotros, y es fundamental subrayar que una sociedad sin cultura no tiene futuro y que hay que ser conscientes de que ese es otro ámbito clave, ¿no? Como también el ámbito de la geopolítica, ¿no? Vivimos, para terminar, un contexto mundial en el que las organizaciones que hubieran estado llamadas a liderar institucionalmente las pautas a seguir, pues están missing, ¿no? Naciones Unidas, actuando telemáticamente, requiere unanimidad y no ha podido llevar adelante acuerdos. Sabemos, y seguro que Félix nos puede tal vez hablar algo de la Organización Mundial de la Salud y lo que ha representado. Toda esa dimensión geopolítica nos ha hecho mirar hacia adentro y decir, la autarquía, el sálvese quien pueda, es un analgésico, no puede ser una solución para resolver cohesionada y solidariamente todo lo que nos llega, ¿no? El pozo final de destilación de estas 7 semanas es todo lo que nos queda por aprender y lo humildes que debemos de ser en intentar, ojalá, pautar soluciones que realmente beneficien solidariamente a nuestra sociedad. Ese es el resumen de 7 anteriores conversaciones que confluyen en esta, que pretende, como luego comentaremos, servir, ojalá, de antesala al objetivo de pasar del decir al hacer, ¿no? La nueva verdad es ser capaz de bihurtzea, ¿no? Convertir en realidad los anhelos, los deseos, los sueños, las aspiraciones, los retos, y de ello hablaremos en lo posible en lo que queda de sesión. Habíamos propuesto una sesión dinámica, tenemos a 3 personas, 3 expertas, porque trabajáis, si me permitís el tuteo, y convertís vuestra vida y vuestra profesión en mucho más que las horas que invertís, ¿no? Sino en la vocación de ser mejores, de ser mejor profesional en el ámbito del análisis socioeconómico y del mundo laboral. Sara de la Rica, que preside la Fundación ISEAC y es catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco en Sarrico. Nelida Seitegui, que es la presidenta del Consejo Escolar de Euskadi y antes de todo eso, maestra y pedagoga, y Félix Zubiri, que es doctor en medicina, médico en la UCI del Hospital Donostia, que ha vivido en primera línea todo lo que el resto de los ciudadanos hemos vivido con angustia, ¿no? Y ser ciudadano, vivir esa angustia en primer nivel, además de darte a ti para daros las gracias en lo que representa la dimensión sanitaria, creemos que es importante en los 3 casos, para que en no más de 12 minutos, lo cual es complicadísimo, nos pudierais tratar de transponer y de exponer vuestro diagnóstico y vuestras propuestas, ¿no? En estos 3 grandes retos, que son la dimensión del empleo, que son la dimensión educativa y que representa la dimensión sanitaria. Voy a dar la palabra a cada una de vosotras y a Félix para que pudierais trasladar, y terminaremos este panel con un diálogo entre los 3, breve pero seguro que intenso, para intentar dejar un pozo de destilación que pueda, ojalá, sembrar los nuevos retos. Y tiene en primer lugar la palabra Sara de la Rica, a la que te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que en un ámbito fundamental para esa dimensión social como es el empleo y su sostenibilidad, pues seguro que tenemos, bueno, grandes preocupaciones, ojalá también soluciones para ello. Con Nair Sumian, cuando quieras, Sara. Bueno, muchas gracias. Encantada por participar en esta última de todas esas charlas tan interesantes que muy bien has resumido, Juanjo. Y bueno, voy a intentar en 10 minutos hacer un pequeño resumen de cómo veo yo, ¿no? De cuál es el diagnóstico y cómo veo yo, con todas las incertidumbres que tenemos que tener en cuenta, bueno, cómo veo yo esa posible salida, ¿no? Bueno, lo primero que esto ha sido un shock completamente ajeno a la economía, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, de una magnitud impresionante, porque de la noche a la mañana se cierran las empresas y nos confinan en casa, con lo cual no hay oferta y no hay demanda.
Entonces, en economía sin oferta y sin demanda, pues efectivamente, digamos que económicamente el país se cierra y laboralmente el país deja de trabajar. El shock no se había visto nunca desde la guerra, porque el shock del 2008 fue muy importante, pero causado por causas económicas completamente diferente. Confinar a las personas en casa y cerrar las empresas es algo pues, que la última vez que pasó probablemente en guerra, donde cierran muchas empresas, solo que aquí las empresas siguen en pie. Pero realmente el shock es de una magnitud impresionante. Y en ese sentido es lógico que la caída del PIB haya sido tan grande como ha sido. Estas son las crisis que suelen decir que son en V, porque realmente se provoca una caída de la riqueza muy pronunciada, que es lo que está cayendo. Todos estimamos que si no hay rebrotes fuertes, probablemente el PIB vasco va a caer cerca de un 8% y probablemente el PIB del total nacional cerca de un 10%. Pero si las cosas las hacemos bien y no hay rebrotes fuertes, porque esto es absolutamente fundamental y estamos condicionados por ello, probablemente en 2 años podemos estar fuera de esto. Y en la crisis anterior duró 8 años la crisis. ¿Por qué? Porque había unos fundamentos económicos que había que solucionar. Y en este caso nos ha pillado en un momento muy diferente, en un momento que estábamos creciendo. Es verdad que se había, digamos, aminorado el ritmo de crecimiento, tanto en el País Vasco como en España, pero estábamos en ritmos superiores al 2%, muy superiores los ritmos al resto de nuestros vecinos europeos. Con lo cual nos ha pillado a España, por supuesto, con muchos problemas estructurales, pero en otra situación que la que estábamos en el 2008. Dicho esto, el shock es increíblemente asimétrico, ¿no? Y entonces, ¿a quién ha afectado muchísimo? Pues en sectores lo que hemos visto es que la caída, sobre todo en la actividad, ha venido de comercio y sobre todo de turismo. Y además nos da la sensación de que el turismo, que realmente su ADN es que se muevan las personas, pues es quien naturalmente más va a sufrir, porque vamos a tener que tener cuidado con la movilidad. Y el turismo justamente confronta con esto. Con lo cual el turismo va a ser un sector que va a sufrir muchísimo. En cualquier caso, y luego, ¿qué tipo de trabajadores? Bueno, pues hay una caracterización muy clara que son personas que tenían contratos temporales. Prácticamente la totalidad de personas que han perdido su empleo eran personas con contratos temporales. Y eso está muy asociado a personas jóvenes. Con lo cual, personas con contrato temporal, personas jóvenes, lo cual a los jóvenes se les impone como una especie de doble barrera, ¿no? Les había costado muchísimo salir de la crisis, habían tenido una enorme dificultad y de repente ahora volvemos a tener otra barrera importante para ellos, ¿no? Donde las expectativas empezaban a nacer y de repente se vuelven a truncar. También es verdad que los jóvenes son nativos digitales y la recuperación va a tener mucho que ver con la digitalización. Mi sensación es que los jóvenes en estos momentos tienen ya una especie de piel más curtida y por lo que a mí respecta y mi sensación es que van a salir mucho antes que otros colectivos, aunque les está afectando más. O sea, es como que están ya muy acostumbrados a la inestabilidad y a la incertidumbre y de alguna manera casi lo han internalizado. Y esto les da fortaleza, porque no les veo tan preocupados, porque creo que tienen fortaleza para aguantar este shock y para tener esa valentía de volver a intentarlo, de volver a afrontar las situaciones. Por tanto, yo respecto a la juventud digamos que tengo buenas sensaciones. Bueno, y luego hay otros sectores que claramente están menos afectados, ¿no? Y aquí debemos de hablar todos aquellos servicios profesionales que han podido teletrabajar, son en general empresas de servicios cualificados. Esas personas han podido realmente, como se suele decir, salvar los muebles gracias al teletrabajo, ¿no? Y aquí es donde quiero pararme un momento y decir 2 experimentos que creo que hay que dar valor, porque además ha demostrado una solidaridad y unas capacidades que a mí me han sorprendido. La primera, el teletrabajo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la ciudadanía que ha teletrabajado, sobre todo si tenía hijos pequeños, pues yo tengo que levantarme el sombrero y decir chapó. O sea, ustedes han hecho un ejercicio de solidaridad porque han llegado a todo, porque teniendo a los hijos en casa han podido seguir trabajando, porque muchas empresas no se han enterado que estaban sus hijos en la mitad de donde estaban trabajando y el esfuerzo que han hecho, la ansiedad con la que lo han vivido y el estrés que han sufrido ha sido callado, silente y realmente para mí han dado un do de pecho. Esto no debe ser el trabajo en el futuro. Esto ha sido un experimento que tiene que estar acotado en el tiempo, pero sí nos debe de servir para personas que hemos teletrabajado sin esa presión, para ver que efectivamente es un complemento muy útil.
Probablemente no quita para nada el complemento presencial de la sociabilidad, lo importante que es también, ¿no?, esa sensación de equipo en las empresas, pero nos ha permitido pensar y ver que lo presencial por sí mismo no tiene el valor que se consideraba. A ver si aprendemos esa lección. Es una lección que espero que aprendamos, que nos olvidemos de la necesidad imperiosa y obligada del presencialismo, que se puede ser más flexible trabajando ciertos días en casa, en ciertos momentos, y que ganamos todos con la flexibilidad, que ganamos todos en perder esa ansiedad, ese estrés que nos come, que yo creo que todos los ciudadanos hemos percibido. Nos han confinado en casa y de repente, bueno, pues muchos de ellos hemos tenido cierta paz, es decir, no tengo que correr tanto para llegar a todos los sitios. Bueno, esto lo he oído muchísimo y yo creo que nos debe de servir también para lección. Mi sensación es que corremos demasiado, no sé muy bien para qué. Y voy a ver si aprendo la lección y corro solo cuando tengo que correr. Y a ver si voy más despacio cuando puedo ir más despacio. Y yo creo que esta es una lección que probablemente muchos ciudadanos quizá hayamos tratado de aprender. Por tanto, teletrabajo, un experimento que hay que analizar, hay que regular, hay que pensar, hay que consensuar y hay que adaptarlo para la nueva sociedad como un elemento. Segundo instrumento muy importante en esta crisis en lo laboral, los ERTEs. Bueno, a mí me parece que era algo que llevamos diciendo, la flexibilidad interna, la necesidad de la flexibilidad interna. Yo creo que llevo pidiendo esto desde el 2009, desde el 2010, hablando de estos términos. El ERTE es pura flexibilidad interna. Se suspende parcial o totalmente un empleo, pero no se despide a las personas. Bueno, pues en una semana se llegó a un acuerdo y hemos tenido una barbaridad de personas, casi 4 millones de personas, que en vez de perder sus empleos e ir al desempleo, han estado sostenidas por ERTEs. Pues esto, chapó para los agentes sociales, chapó para la patronal, para los sindicatos y para los ministros y ministras que realmente fueron capaces de habilitarlo. Y entonces empezamos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora nos da mucho miedo que esos ERTEs terminen en ERES. Tenemos en estos momentos que ya 1 de cada 5 personas afectada por ERTE ha vuelto al mercado laboral. Los datos de mayo son muy buenos. Para mí, auténticamente esperanzadores, que en un mes se haya recuperado 1 de cada 5 ERTEs. ¿Qué sería lo bueno? Que si no hay rebrote, de aquí le miro al médico continuamente, que tengo un miedo al rebrote, es a lo que más miedo creo que tengo, pero que si no hay rebrotes, esos ERTEs vayan progresivamente volviendo a la actividad. ¿Qué estamos tratando de aconsejar? Que se flexibilicen al máximo los ERTEs. Si solamente se puede recuperar un 30% de la actividad, que acompañen los ERTEs a ese otro 70%, que sigan sosteniendo a empresas y a trabajadores. Una empresa que muere tarda muchísimo en volver a nacer otra. Y eso lo hemos aprendido muy bien en la lección del 2008. Y por tanto, intentemos aguantar a la gran mayoría de las empresas. Por tanto, a corto plazo la salida es esta. Enorme papel del Estado, de todos los estados, de las instituciones públicas locales, regionales, nacionales e internacionales. Sostengamos a las empresas y ayudemos a los trabajadores. Que caiga al desempleo la mínima proporción de gente posible. Pero esto nos dura lo que dura. Realmente los recursos son escasos y por eso es muy importante que la reactivación vaya comenzando a arrancar, ¿no? Y en ese sentido, aquí es donde empezamos a tener también una oportunidad más a medio plazo. Como siempre, cada crisis salva o saca una oportunidad. Y a mí me parece que en estos momentos las instituciones, sobre todo europeas, han reaccionado de una manera opuesta a la crisis del 2008. Se terminó la austeridad, se terminó el control del déficit público y afortunadamente se ha decidido que los estados tienen que ayudar y Europa va a ayudar. Pero va a ayudar siempre que construyamos proyectos a futuro alineados con los cambios técnicos, tecnológicos, alineados con todo el cambio climático, con la sostenibilidad. Y aquí, si no empezamos a hacer las cosas pronto, perderemos una oportunidad. Van a habilitarse muchísimo dinero, 100 y pico mil millones de euros, están esperando para España, pero están esperando con una condicionalidad en el sentido de que tenemos que presentar proyectos sólidos, colaborando muchísimas instituciones y sabiendo cuál es nuestra hoja de ruta. Otras veces nos ha pasado que España nos hemos quedado atrás.
Y cuando hablo de España, hablo de Euskadi, hablo de Andalucía, hablo de cualquier tipo de sociedad. En estos momentos tenemos que ponernos a hacer los deberes, tenernos que poner a colaborar muchísimos agentes y a sacar proyectos sólidos de futuro y realmente alineando unas sociedades con otras. Esta es nuestra oportunidad, este es nuestro reto y creo que si lo hacemos bien, a partir del año que viene podemos empezar con una hoja de ruta a transformar nuestra sociedad. La tenemos que transformar, no es sostenible y por tanto hay una posibilidad de alineándonos al cambio tecnológico ir hacia unas sociedades sostenibles en todos los niveles, medioambientales, laborales, sociales, inclusivas. Y eso es, digamos, lo que en estos momentos dejo como deseo, pero también como punto positivo. Es que ricasco, Sara. Tienes una energía contagiosa y un optimismo que veo que está fundamentado al menos en esa hipótesis. Seguro que luego podemos comentar alguna de las cosas muy interesantes que has subrayado, pero yo me quedo con la idea de que se puede ver luz detrás de este túnel si las cosas se encauzan bien. No sé si también tenemos linterna o necesitamos algo más, Nelly, para el ámbito educativo, ¿no? Los ciudadanos del futuro, no sé si hay algo más importante en lo que invertir que en educación. Y no hablo, creo, de invertir solo en lo económico, pero el reto educativo que es tu vida profesional y también ahora en el Consejo Escolar de Euskadi, creo que es un elemento que ha estado ahí encima de la mesa, no solo en la dimensión familiar, que muy bien subrayaba Sara, sino en las preocupaciones del futuro, ¿no?, que puede representar, y nos encantaría que puedas formular tu valoración, tu diagnóstico y tu propuesta de futuro. De acuerdo, mila esker. Eskerrik asko. Bueno, lehengo eta behin, a ver, lo primero, creo que es importante el qué hemos aprendido de esta crisis, ¿no? Porque es una conversación que hemos tenido en múltiples ocasiones con docentes en el mismo consejo. ¿Qué hemos aprendido? Pues lo primero, creo que hemos aprendido que somos vulnerables, hemos aprendido que dependemos unos de otros, que somos interdependientes. Hemos aprendido que lo de la incertidumbre, que llevábamos mucho tiempo diciendo que educar para la incertidumbre, nos ha llegado de repente y casi sin esperarnos, pero también ha sido muy interesante el que nos hayamos parado qué es lo fundamental en educación y qué no. Porque haber tenido que salir de la escuela de repente, irse a casa, qué es lo fundamental en educación y qué no. Entonces, creo que eso ha sido una cosa muy interesante como aprendizaje. Otra cosa que hemos aprendido, y no creo que ha sido tanto aprender como confirmar las cosas que realmente son importantes como agentes educativos. Es decir, ha sido muy importante lo que ha pasado con las familias, tú lo acabas de decir, pero familias que han estado teletrabajando en casa, que se han encargado, que se han sido profes, sustitutos de sus hijos, ayudando, posibilitando. Yo creo que las familias han tenido, además de toda esa situación de incertidumbre que han vivido, cómo han respondido a lo educativo, pues realmente es de agradecer y de ponerlo en valor. Ha sido interesante el mismo alumnado, cómo los chicos y chicas, cómo también han estado un poco como asustados, cómo respondían. En fin, yo creo que también hay un tema interesante. El profesorado ha hecho una labor increíble de tenerse que adaptar con los medios que ha podido, la propia administración ha hecho un esfuerzo importante montando montones desde la Amarauna, la plataforma de recursos, los programas de TV, los 6.000 ordenadores que se han prestado o todas las tarjetas SIM que se han dado, ¿no? Yo creo que todo el mundo, aunque generalmente tendemos a cada uno a ver lo que hemos hecho nosotros y no ver lo que ha hecho el de al lado, pero también es interesante verlo de una manera global. Creo que es importante cómo hemos sabido reaccionar y ha sido con una rapidez inmediatamente. Ahora bien, la siguiente, ¿todo bien? Pues no. No todo ha funcionado bien, ni todo es perfecto, porque nos hemos encontrado con muchas limitaciones, limitaciones por parte del alumnado, limitaciones por parte de las familias, limitaciones por parte del profesorado y también de la propia administración. Es decir, todo no ha sido perfecto, pero a mí no me importa. Y yo creo que como yo soy maestra y creo que el error es una fuente fundamental de aprendizaje, pues no pasa nada. Pero ahora sí, porque si no perderíamos una oportunidad de aprender, nos tenemos que parar y ver qué ha funcionado, qué no, a qué se debe, dónde están las causas, porque de ahí tenemos que sacar un aprendizaje para el futuro. Evidentemente eso es importante. Nos enfrentamos a retos grandes en este momento. Quizá para mí el reto más grande es que lleguemos a tener un marco compartido de qué es la educación, para qué educamos. Yo creo que estamos un poco, si no sabemos dónde vamos, malamente vamos a llegar. Y tener claro para qué estamos educando, para hacer personas
capaces de tener un proyecto de vida, de transformar una sociedad haciéndola más justa, más solidaria, gente competente, y lo digo además así seriamente, competente como persona, competente como ciudadana, competente como profesional. Entonces, si no tenemos claro las familias, la administración, el profesorado, mantenemos un marco común, una visión común de lo que es la educación, iremos dando porque tiraremos de distintos sitios. Y creo que es muy, muy importante que ahora dediquemos un tiempo, y fijaros, es que ni siquiera hay que dedicar un tiempo, porque yo estoy pensando que todo eso está en nuestro currículum. Está escrito. Lo que ocurre es que vamos siempre a los conocimientos, o sea, nos quedamos con lo sencillo, pero fijaros bien, en nuestro currículum aparece clarísimamente la competencia personal. Necesitamos, y aparece como tal, personas capaces que se conozcan, que se autorregulen, que sean capaces de tomar decisiones, que sean resilientes, que, en fin, necesitamos ciudadanos, ciudadanas que sean capaces de gestionar conflictos, de comunicarse, de escucharse, de respetar, de negociar, de llegar a consensos. Eso está en el currículum, o sea, no hay ni siquiera cómo inventarlo. Necesitamos profesionales que entiendan el mundo, que sean creativos, que realmente sepan seguir aprendiendo. O sea, se dice que el aprendizaje más importante es aprender a aprender, que seamos capaces de ver las cosas desde múltiples ópticas, que seamos creativos, que tengamos una curiosidad increíble. Eso es fundamental. Y también es fundamental el tema de los valores, que ese sí que es el núcleo duro de la educación. De valores que son importantísimos, como la libertad y la responsabilidad que conlleva, la justicia y la solidaridad. Entonces, todos esos son parte del currículum sobre lo que creo, porque ahora han salido todas esas cosas, se han visto nítidamente, ¿no? Es el momento de pararse y pensar eso. ¿Qué es eso? Después, otro elemento, otro reto que tenemos es el aceptar el tema de la corresponsabilidad. O sea, no educa solo la escuela sola no puede. Alguien dijo, ¿no? Una vez aquello, el proverbio africano tan famoso, hace falta toda una tribu para educar a un niño o una niña. Yo digo, no, para educar bien a un niño o una niña hace falta una buena tribu. El problema es si somos una buena tribu, porque eso no es solo la escuela. Entonces, eso evidentemente nos lleva a la corresponsabilidad. Somos corresponsables, todos somos, porque nuestros chicos y chicas nos ven a los medios, nos ven cuando hablamos, nos ven cuando vamos. Están aprendiendo continuamente y aprenden no de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos. Entonces, la corresponsabilidad es un elemento clave. Es otro reto del que tenemos. Hay que reducir el currículum, tenemos demasiadas cosas y hay que llegar a decir qué es lo fundamental. Vayamos a lo fundamental, esas competencias que yo decía antes, y sí, competencias lingüísticas, evidentemente, las STEM, hay que pensar en cosas importantes, pero reduzcamos, vayamos a lo fundamental, ¿vale? Y después hay que plantearse otra vez que toda la actividad que se haga en los centros tiene que ir dirigida al desarrollo de las competencias de estas, de hacer personas buenas, buenos ciudadanos, buenos profesionales, desarrollando todas las competencias que hacen falta. Y otro reto que es fundamental es que toda la actividad y que realmente en los centros tengamos como objetivo, como fundamento, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Yo creo que eso es un tema fundamental. ¿Cómo se puede hacer? Pues se me ocurren cosas, pero la primera sería, necesitamos un sistema de gobernanza mucho más participativo y con un liderazgo compartido. Si en esto tenemos todos que ver, todos tenemos que pensar, todos tenemos que decidir y desde luego el tema de la corresponsabilidad es fundamental. Después, eso por una parte. Por lo tanto, supone que tiene que haber una mayor autonomía de los centros, pero entendiendo la autonomía de los centros como autonomía de la comunidad. Y la comunidad es las familias, el alumnado, el profesorado, el ayuntamiento, que los ayuntamientos tienen que tener un papel muy importante en educación, en eso que tendría que ser redes de centros. Entonces, esa es la comunidad y la autonomía tiene que ser para ellos, porque juntos hay que ver los intereses, necesidades de las familias, del alumnado, del profesorado, qué demandas sociales hay hacia la escuela. Entonces, el tema de la autonomía es importante entendiendo que la autonomía lleva corresponsabilidad y rendición de cuentas, evidentemente, pero autonomía, por supuesto. Después, el revisar el currículum, pues vayamos a cosas fundamentales. Yo creo que eso está, tenemos un currículum muy amplio, pero sería definirlo nada más como esto. El tema de cómo toda la actividad en la escuela, en los centros, tiene que estar dirigida al desarrollo de competencias que implica nuevas metodologías acordes con lo que supone desarrollar competencias, nuevos sistemas de evaluación, un entendimiento diferente
Y desde luego otro elemento fundamental es el tema de la equidad. El tema de la equidad es algo fundamental porque si la justicia es dar a todos por igual, la equidad es dar a cada quien lo que necesita y no todo el alumnado necesita las mismas cosas, porque sí que tenemos que conseguir que todos los chicos y chicas tengan aquello que necesitan, cada cual lo que necesita para ser excelentes, porque nunca, yo me gusta mucho decir que necesitamos equidad y excelencia, porque no es la equidad o la excelencia, es la equidad y la excelencia, porque si hacemos mucha equidad sin excelencia no es muy justo, porque lo que tenemos que hacer es que lo que demos sea aquello que se necesite para ser excelente, es desarrollar un talento individual y un talento colectivo, y un talento colectivo y individual implica las aptitudes, las actitudes, los valores, y yo creo que hay que repensar en ese sentido qué es la educación, cómo lo volvemos a estructurar para repensarla, pero repensándola todos y todas a la vez, y además de manera participativa. Onali, eskerrik asko muchísimo. Has superado la coyuntura para ir a la estructura y a problemas claves. Seguro que luego podemos comentar alguna cuestión. No sé si la educación ha quedado retranqueada en el orden de intereses de la sociedad, muy preocupada porque vuelva al fútbol, por los bares y no sé si por la educación. Pero Sí. igual luego lo podemos Sí, luego lo comentar y ver hablamos, si sí. es así. Sí, hombre. Eta hirugarren saioa, ¿no? La tercera intervención viene de la mano de su día. Es Sara Ustarra, es profesor en la Universidad del País Vasco, doctor en medicina y toda la carrera profesional trabajando en el Hospital Donosti, en la UBI, ahora en la UCI. La vivencia de alguien que ha estado conociendo desde cerca lo que ha representado, ¿no? en el valor deontológico más importante, que es tratar de defender nuestra vida y nuestra salud, pero que es una persona como el resto de nosotros, que tiene su familia, su vida, que ha llevado un doble estrés seguro y que simbolizas, Félix, pues un sector que para el resto de los ciudadanos yo creo que es todo en este momento en gesto de solidaridad, ¿no? Pero además de eso, lo que quisiéramos es saber tus impresiones, tus vivencias y sobre todo qué necesita el sistema previendo el perverso Guadiana del que se nos habla, pudiendo tal vez tener a futuro una nueva situación como esta, si estamos preparados, qué debiéramos de hacer desde lo público, si se hace todo lo suficiente o no. Conocer un poco tu opinión es especialmente auténtica y privilegiada y te agradecemos muchísimo. Eskerrik asko, Félix. Orain zain bestu, bigarren mendearen hasieran, bat urte dira, gure artean heriotza arrazoi nagusienak infekzioak ziren. Berakoak, gastroenteritisak, pneumoniak, tuberkulosia, 1918ko gripea, eta bizitxaropena 40 urtekoa zen. Horrek esan nahi du dauden laurok hilak urtetela. Eta osasun publikoaren aldetik edo bintzat gaixotasun hauen kontra egiteko gutxi zegoen, baina oso presente zegoen ala behartzela. Eta udaletxe asko zuten mediku herrian, eta horrelako neurri asko zeuden infekzioen kontra egiteko. Iritsi zen 20. mendea bere garapen teknologiko guztiarekin, eta hiru aldaketa handi izan ziren hau kontrolatzea posible egin zuten. Alde batetik, garbitasun neurriak edo higiene neurriak orokorki. Estolderia, komunak etxetan, osgailuak, hotzaren kateak, beste alde batetik txertoak, eta beste alde batetik antibiotikoak. Eta orduan gaixotasun infekziosoak kontrolatu ziren, bizi itxaropena 80 urtetara pasa zen, eta nola baitere, bigarren mailan utzi genituen gaixotasun hauek. Eta osasun publikoa eta infekzioen kontrola lehen mailako arazo bat izatetik, 3., 4., 5. mailako infekzio bat izatera pasa zen. Eta 20. mendean gutxi gora berola pasa genuen, eta bazen ikuspuntu hori nizetatzetik kezka bat izan. 20. mendearen bukaeran IESak, giza immunoskaziaren virusak, eman zuen lehen ukitua, baina nolabait lasai egiten eta gustora. Y en esta situación nos llegó el siglo XXI. El siglo XXI nos recordó que las infecciones estaban ahí, pero no lo creíamos, no lo queríamos creer. Empezó con el primo del coronavirus, que fue el primer SARS, el año 2002, produjo unas 800 muertes, desapareció solo
en 2 años, porque era una enfermedad muy mortal pero poco transmisible y desapareció. Luego vino la famosa gripe A, que nos hizo muchísimo daño. El miedo a una gran pandemia. El año 1918, se murió, se calcula un 5 o un 6% de la población mundial. Y el miedo a tener una gran pandemia siempre existió. Entonces, y además por RIP, la OMS declaró rápidamente una pandemia, pensábamos que iba a ser aquello terrible, los gobiernos prepararon vacunas, prepararon EPIs, prepararon instalaciones, y llegó, pero llegó muy poco. Nosotros lo sufrimos. ¿Sí? Entonces, en esa tesitura hubo muchísimas críticas a los gobiernos que se prepararon. Yo defendía que lo hicieron bien, pero bueno, hubo intereses, se les acusó de intereses comerciales, de tal, y aquello pasó. Luego vino el MERS en Oriente Medio, pero ya lo pasamos. Y así nos llegó el coronavirus. Y nos llegó el coronavirus, separó una provincia entera de China, que es como parar Francia, pero nos decían que aquello era una cosa que se podía controlar, que se transmitía poco y que la estrategia adecuada era localizar los casos, aislarlos, hacer test, y yo me acuerdo de la famosa, estamos en fase de contención, y era lo que se pensaba, o sea, era la ciencia del momento, hasta que nos dimos cuenta de que aquello no era real y nos pilló la ola a todos, y hay que reconocerlo. Nos pilló la ola a todos por estructura, por falta de EPIs, pero sobre todo mentalmente, porque no nos esperábamos eso, ¿no? Es decir, si te lo esperas, aunque tengas poco, por lo menos te preparas. Y sobre todo mentalmente hubo un gran error. Bueno, ahí se discute mucho. Yo creo que China no dio la información completa, no lo dijo realmente, hay que decirlo. La Organización Mundial de la Salud tampoco dio una estrategia adecuada en el momento y a todos nos pilló pues, sin preparación, sin equipos y mentalmente sin estar. Y nos cogió la ola. Yo llevo 21 años trabajando en la unidad de cuidados intensivos, yo no había visto una cosa así. Nos llegaban ingresos, teníamos que decir que no, pero no porque no tuviéramos camas, sino porque las personas no eran capaces de superar esa situación. Sin tratamiento, únicamente teníamos medidas de soporte, aguantar hasta que el cuerpo nos aguante y seguir. Y sobre todo se demostró que lo más eficaz era el aislamiento. O sea, crear distancias para que la gente no se contagie, con lo que supone de parálisis total. Entonces, lo hemos superado y la cuestión es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Bueno, alde batetik zer egin behar dugun, azkarrenik eta epe motzean, agerraldi berriak eten. Bada, nik uste oso irudi polit bat, zute batekin konparatzen dutena, ez? Zute handia kontrolatu da, zute txikiak daude. Zute txikiak topatu behar ditugu eta kontrolatu behar ditugu, zute handi horiek berriz ere handi bihurtu ez daitezen. Hori da aurrenengo lana. Eta horretarako behar ditugu, testak egingo dituzten taldeak, baina batez ere jarraipen epidemiologikoa egingo duten taldeak, ez? Osasun publiko sare handi bat behar dugu, bai Osakidetzaren aldetik, baina batez ere osasun publikoaren egitura aldetik, hau da, gaixotasunen kontrolerako egituren aldetik. Behin hori pasata txertoa iritsiko da, eta txertoa iritsiko zaigu, baina infekzio berriak izango dira. Lehengoan irakurtzen nuen, 15-16 koronavirus mota ezberdin topatu dituztela saguzarretan. Baietako batzuk pertsonengan iritsiko dira, edo beste alde batetik iritsiko zaizkigu infekzio berriak. Orduan, derrigorrean, osasun langile guztiok jakin beharko dugu osasun publikoaz, eta osasun publikoak indar gehiago hartu beharko du, utzita geneukan hori. Zentzu horretan, gaitzen kontrolerako, eta batez ere infekzioen kontrolerako zentzuan horrek indartu egin beharko du. Beste alde batetik, bigarren neurri moduan, osasun sistemak flexible izan beharko du, ospitaleak dimentsionatuta daude, neurtuta daude, gizartearen gaitasun batetarako, eta batez ere, zaharren gaixotasunetarako, ez? Kardiopatia iskemikoak, iktusak, minbiziakoiek zaharren gaixotasunak dira. Derrepentean horrelako goldeak baldin badatozkigu, egiturak pentsatu beharko dira. Ez dakit hotelak izan beharko duten, ospitalek egin beharko dire, baina zerbait, ez, malgua edo behintzat prestatu izan beharko du. Eta gero, ikasi beharko dugu baita ere, ez jakintasun horrekin bizitzen, eta denok gora bera egiten. Eta azken pentsamendu moduan,
esaten da gizarte bakoitzak bere gaixotasunak sortzen dituela edo bere epidemiak, ez? Autoak sortu zirenean, errepideko istripuak sortu ziren, edo handitu ziren, eta errepideko istripuak bihurtu ziren aurrenengo heriotza arrazoi eta galdutako bizitza arrazoi nagusiak. Ondoren, publizitate iritsi zen, mode iritsi zen, itxurarekiko garrantzia, eta anorexia eta bulimia iritsi ziren. Orain globalizazio iritsi zaigu, turismoaren industria iritsi zaigu, eta pandemiak iritsiko zaizkigu. Ez dakit hori da azken pentsamentua behintzat. Félix, si me permites una traducción libre para quienes no hayan podido entender en euskera. Félix nos planteaba, yo creo que una visión sociológica desde la medicina muy potente realmente, ¿no? Asociabas primero los accidentes de tráfico a un modo de vida que condujo a lo que condujo en cifras, y que el modo de vida que tenemos, esto no es un castigo de Dios por el modo de vida que tenemos, es una derivada del modelo social que tenemos de globalización que acaba generando, ¿no? Nos decías también que, por desgracia, otro tipo de pandemias van a llegar porque otro tipo de virus están identificados y que el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible como para ser capaz de gestionar esa transición hasta el momento de la vacuna que todos añoramos o evocamos, ¿no? Sí, pero no va a haber vacuna de inmediato para todas las nuevas infecciones que nos lleguen, ¿no? O sea, redundando un poquito en lo que he dicho, necesitamos un sistema sanitario flexible con una capacidad X, pero con un margen de crecimiento rápido para aquellas pandemias que nos lleguen, unos departamentos de salud pública muy fuertes que tengan recursos para el control de esas enfermedades. Todos los profesionales de la salud deberemos de saber de salud pública. No podemos tener la producción de los equipos de protección en países lejanos, porque si no eso se convierte en un bazar y la hemos cagado hablando mal. Y por último, cada modo de vida tiene su enfermedad, ¿no? En los coches trajeron los accidentes de tráfico, la moda, la estética trajo la anorexia y la bulimia, hay muchos más ejemplos. Y la metáfora del incendio que exponías, sí, yo creo que es de gran pedagogía social, igual sí, porque creo que sí, la puedes exponer, ¿no? Se dice que cuando hay una pandemia de este tipo, primero es un gran incendio que se arrasa. Se van apagando los fuegos y quedan pequeños focos. Entonces, ahora en este momento, lo esencial es buscar dónde están esos pequeños focos para que no se aviven y no se vuelvan a convertir en grandes incendios, ¿no? Y necesitamos ahora mismo una red de atención primaria, pero con rastreadores específicos que busquen a los pacientes contagiados asintomáticos para que la enfermedad no se vuelva a expandir, ¿no? Es que ricasco, Félix. Voy a proponeros un par de preguntas a cada una y cada uno para tratar de cerrar un poco las conclusiones. Si son políticamente inoportunas, me disculpáis, ¿no? Espero que no. En el caso de Sara, mi pregunta sería doble, ¿no? Una, ¿hay una solución mágica para la precariedad? Y dos, estamos hablando de derogar una reforma laboral y se supone que con la flexibilidad necesaria hay que modificar la legislación. El instrumento normativo acorde para lo que está por llegar, ¿qué debiera de ser? Y segundo, la pandemia social de la precariedad tiene vacuna, no la tiene, ¿cómo solventarlo, no? Bueno, eso es un poco esa transformación laboral, ¿no?, de la que estamos hablando. Yo creo que la precariedad laboral es una enfermedad de nuestro tiempo y que es verdad que también se ha alimentado más con nuevas plataformas digitales. Todo esto ha alimentado nuevas formas de precariedad. O sea, lo que sí vimos nosotros, llevamos 30, desde el 84, ya no sé cuántos, casi 94, bueno, 30 años, ¿no?, con la temporalidad. La temporalidad es una de las formas de precariedad porque realmente requiere muchísima inestabilidad, ¿no? Pero el concepto de precariedad en estos momentos y sobre todo a partir de la crisis del 2008 y alineado con las plataformas digitales es mucho más amplia. Es estos contratos de horas, es esta necesidad de una disponibilidad total para luego ser muy mal pagado. Yo creo que hay remedio clarísimo contra esta precariedad. Hace falta mucha voluntad, pero desde luego hay una necesidad de regulación y entonces hay que regular la precariedad y no se puede permitir por dignidad digamos, del ciudadano. Yo creo que hay que entender ahí uno de los ODS, que efectivamente es esa dignidad del empleo, y desde luego hay muchas formas de abordar la temporalidad. Nosotros hemos propuesto en estos momentos 4 o 5 propuestas que me da la sensación de que en estos momentos pueden tener bastante buena acogida en ese sentido. Con respecto a la reforma laboral, bueno, la reforma laboral propuso
realmente sobre el papel algunas cosas buenas y otras muy malas. Pero algunas de las cosas buenas fue la flexibilidad interna. Y de hecho yo creo que hoy estamos cosechando lo que allí se sembró. En aquel momento solo se puso sobre el papel, pero sí que yo creo que ha habido necesidad como de un tiempo de ir posando ciertas ideas. Y la flexibilidad interna es una de esas ideas. Y allí realmente sí se plasmó la necesidad de ir hacia una flexibilidad interna mucho mayor que la flexibilidad externa. Eso es algo bueno. Por tanto, yo no creo que haya que coger la reforma laboral, que por cierto era enorme, y que haya que derogarla. Hay que coger punto por punto, aspecto por aspecto, volverlo a analizar, y algunas cosas desde luego son malas y hay que evitarlas, y hay otras sin embargo que no son malas y probablemente lo que hay que hacer es aprovecharlas. Gracias. Vamos muy justos de tiempo. Yo quería haberte preguntado, Nelly, cómo alcanzar el consenso para la educación y en el caso de sanidad, además del agradecimiento, ver cómo gestionarlo. Pero hemos de parar aquí para hacer un punto y seguido. Os agradecemos mucho la participación y voy a solicitar a Itziar Alcorta que se aproxime para dar paso al segundo panel. Podéis salir por ahí, por favor, en el que el objetivo es tratar de aproximarnos a cómo gestionar la crisis desde dos mundos, ¿no? El de la administración y el de la empresa, absolutamente fundamentales, ¿no? Estábamos hablando, Itziar, de riqueza social, y para distribuir hay que generar primero riqueza social, ¿no? Y tratar de alinear las estrategias de lo público, de lo institucional y de lo privado, que se miren o nos miremos de frente y coordinar. Creo que ahí hay un reto potente y seguro que puede aparecer en este panel. Es un Itziar. Arratsaldeon, Juanjo, eskerrik asko. Ongi etorriak, Juanjok esan duen bezala, bigarren mahai inguru honetan beste mutur batetik helduko diogu krisi ekonomikoari. Hain zuzen ere, egunotan jakin dugu Euskadiren aurreikuspen ekonomikoak zein diren, 2020rako aurreikuspen zailak, aurreikuspen gogorrak, baina badakigu ere 2021rako hobekuntza nabarmen bat aurreikusita dagoela. Vivimos sin duda un momento histórico, una pandemia que provoca una crisis económica. Se ha puesto de manifiesto en esta primera mesa, Juanjo, pues que esta crisis económica no tiene precedentes, ni por su magnitud, ni por su escala de nivel global, ni por la rapidez con la que se ha propagado. Todo ello ha provocado que las administraciones hayan articulado respuestas a corto plazo hasta ahora, pero sin duda es necesario que se empiecen a partir de ahora a articular, a poner en práctica respuestas a medio o largo plazo, tanto desde el punto de vista, como se ha dicho en la mesa anterior, de reactivación económica, como medidas para recuperar el empleo, para cuidar la salud no solo de nuestras personas, también de nuestras empresas, con inversiones en innovación, en ciencia, en tecnología. De todo esto, de estas lecciones aprendidas de la crisis y de la perspectiva y de las medidas que hay que tomar a partir de ahora, nos van a hablar dos personas de referencia a las que queremos agradecer su presencia esta tarde, que son Xabier Barandiarán e Íñigo Ucín. Les vamos a dar la bienvenida. Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko. Yo creo que es muy importante conocer qué modelo podemos proyectar nosotros. Estamos viendo lo que Francia está haciendo, que es apoyar a los operadores locales en una visión pues, de autárquica muy potente, lo que Alemania ha previsto para el 2030, ¿no? Que es generar cadenas de valor emergentes internas, y creo que es importante ver cómo lograr conciliar ambos aquellos. Seguro que puede surgir un debate interesante. Así es, arratsaldeon, ongi etorriak biak. Hasteko Xabier Barandiaran emango diogu hitza. Xabier Barandiaran Deustuko Unibertsitateko irakaslea da, soziologoa, komunikazioan aditua, eta urtetan Gipuzkoako Diputatu Nagusiaren gabinete buru izandakoa. Nik uste dut zure perspektiba benetan lujo bat dela gaur arratsaldean. Aurrera, Xabier. Eskerrik asko. Niri eskatu didate nire saioa euskeraz eta gero laburpen bat egingo dute gazteleraz. 12 bat minututan, ez da denbora gehiegi. Lehenengo esan nahiko nukena da, erakunde publikoen ikuspuntutik oso garrantzitsua dela zer gertatu den ondo ulertzea. Eta gauza bada zer gertatu den ulertzea, eta bestea da gertatu dena ikusita geure burua nola salbatu dezakegun aztertzea. Bi gauza diferenteak dira. Uste dut, ondo ulertu behar dela zer gertatzen ari den.
Eta gertatzen ari dena da gauza larri bat, osasun ikuspuntu batetatik, baina baita ere sekulako eraldaketak ekarriko dizkiguna. Eraldaketa sozialak, eraldaketak lan munduan, eraldaketak sistema politikoan. Eta beraz, uste dut lehenengo puntu bezala garrantzitsua dela zer gertatzen ari den munduan ondo jabetzea. Gertatzen ari dena da, globalizazio hontan oinarritutako garapen eredu batek bere mugak, limiteak erakutsi dizkigula. Eta beraz, eredu hau, lehen Sara de la Rica irakasleak ondo adierazi duen bezala, eredu hau ez da jasangarria. Bestalde batetik, sekulako aldaketak ikusten ari gara gure ekonomian. Eta krisi honek, osasun krisi bat jarri du mahai gainean, baina erakutsi digu baita ere aurretik dagoeneko jakinak ziren tendentziak. Eta nik tendentzia horiek laburbiltzen ditut 3 alorretan. Alde batetik globalizazio ekonomikoa, beste alde batetik desberdintasuna, gizartean desberdintasunak areagotzen ari dira globalizazio hau bitarteko, globalizazio eredu hau bitarteko, eta hirugarrenik demokrazia liberalaren krisia. Ikusi besterik ez dago, une honetan, Europako demokrazietan eta bai Britainia Handian eta bai Estatu Batuetan zer gertatzen ari den. Beraz, krisi garrantzitsu baten aurrean daude. Eta horren aurrean, ezin dugu beste alde batera begiratu. Ezin dugu pentsatu, hemen, momentuz kolpea eten dugula, eta pixka bat krisiari eusten balin badiogu, lortuko dugula, berriro lehen bezala jarraitzea. Aldaketa sakonak egin gabe. Uste dut, erakunde publikoetan, momentu honetan badagoela arazo bat. Sistema politikoan badagoela arazo bat. Sistema politikoa neurri handi batean krisian dago. Gizartea irakurtzeko eta ulertzeko arazo serioak daude. Eta bestalde batetik, herri politikak garatzerako orduan, momentu honetan garbi ikusten da errealitatea transformatzeko zer nolako arazoak daude. Orduan, ni hontan zentratuko naiz gaur nagusiki gauza gehiegi hartu gabe. Zer egin dezakete erakunde publikoek egoera hontan? Aipatu dut. Lehenengo, egoera ulertu egin behar da. Bigarrena, egoera ulertzeak ezinbestean eramango gaitu neurriak hartzera. Eta zein dira neurri horiek? Hemen lehen batzuk aipatu dira. Nik uste dut neurri horiek direla nagusiki 3. Lehenik eta behin, eta garrantzitsuena, zenbateraino gure gizartea prestatuta daukagu, eta gure erakunde publikoak prestatuta dauzkagu, horrelako pandemia bati erantzun ahal izateko. Irakurketa autokritiko bat egin beharrean gaude, nola erantzun du gure osasun sistemak? Nola erantzun dute gure adineko residentziek? Nola erantzun du gure herritarrak? Nola erantzun dute eta ze azkartasunarekin erantzun dute gure erakunde publikoek? Eta hor nik uste dut, erakunde publiko batzuk, beste baino hobeto, baino momentu hau uste dutela bai, momentu bat, lehenengo momentua zen erantzutekoa. Eta nik uste dut, lehen mailan eten dela. Baina orain, da baita ere, hausnarketa bat egiteko ordua da, nola erantzun behar dan osasun eta sistema soziosanitario hortan. Garbi dagoena da, nik uste dut, gure sistema, osasun eta nolabait ere ongizate sistema ez da jasangarria, eredu hontan. Eta nire ustez, hausnarketa serio bat egin beharra daukagu, etorkizunean eraginkorrak izan nahi balin badugu. Horrek esan nahi du, birpentsatu egin behar degula gure ongizatearen eredua. Eta nire iritzirako gure ongizatearen ereduak ez dauka etorkizunik, baldin eta gobernantza eredua aldatzen ez balin bada. Eta gobernantza eredu hortan gizarteak ez balin badu bere ardura hartzen. Eta gizartearen arduraren eta erakunde publikoen arteko lankidetzan egituratzen ez balin bada sistema berri bat. Lehen hemen aipatu da baita ere lankidetza gizarte eta erakunde publikoen artekoa. Uste dut hori dela esentziala. Bestela, pentsatzen balin badugu, bakarrik, egungo sisteman zerga gehiago
bitartez, injekzio ekonomiko bat eginda, sistema perfektua sortuko dugula, dirua ez da zerutik etortzen. Dirua sortu egin behar da. Eta sortzen da lanaren bitartez. Eta beraz, nik uste dut, gobernantza ikuspegia kasu honetan ezinbestekoa dela aztertzea. Lehenengoa hori da. Lehenengoa da gure ongizateari nola eusten diogun. Bereziki, bazterketa gehien jasatzen duten biztanleriari. Bigarrena da gure egoera ekonomikoa. Eta gure egoera ekonomikoan, krisiak erakutsi du, alde batetik. Globalizazioak, dagoeneko erakundeak neurri handi batean, antzu bilakatzen dituela, babesteko eta laguntzeko ekonomiari, hori parte batean da egia bakarrik, baina horrela da. Eta beste alde batetik erakutsi du, indartsua zegoena, ondo prestatua zegoenak, hobeto aguantatzen duela horrelako egoera bat, eta ez horren prestatua zegoenak, edo prekaridade egoera bat dagoenak, aurretik eramaten dituela horrelako gauzak. Orduan, erakunde publikoek zer egin behar dute, horren aurrean. Nire ustez, erakunde publikoek nahi balin bada, bapateko neurrietan, fiskalidadearen ikuspegitik neurriak hartzen ari gara. Departamentu ekonomikoetan, promozio ekonomikoetan, industriatik neurriak hartzen ari dira baita ere, enpresei lagundu alizateko, sektore diferenteetakoei. Erten erabakia, zalantzari gabe, erabaki on bat izan da. Eta zalantzari gabe, epe motzean, aukera egin behar dugu, baita ere, erakunde publikoetatik eusteko, orain da, garaia, nola baita ere, daukanak jartzeko. Baina hori epe motzeko irtenbide bada. Epe ertainean, zalantzari gabe, gure ekonomia lehiakortu egin behar dugu. Eta gure ekonomia lehiakortzeko, nire ustez ezinbestekoa da. Apostu serio bat egitea. Hezkuntzaren alde, apostu serio bat egitea teknologiaren alde, eta apostu serio bat egitea gizarte arduraren alde. Nik ez dut konpartitzen, hain zuzen ere, ikuspuntu neoliberalak, eta ez liberalak, baizik eta neoliberalak, lanari buruz eta enpresari buruz duen ikuspegia. Eta ikuspegi hori gailendu da gure herrian azken urteetan. Eta aldiz, ikuspegi soziala eta ardura sozialetik jokatzen duten enpresek, erakusten dute gizarte ardura bat, eta erakusten dute baita ere, lehiakortasunaren ikuspegitik, gaitasun askozaz ere handiagoa lehiakorrak izateko. Mendaukagu, Arrasateko adibidez. Orduan, epe motzean, erakunde publikoetatik dirua sartu behar da, eta eutsi egin behar zaio, eta hitz egin behar da. Baina epe ertainean, gure lurraldea, gure herria, lehiakorra bihurtu behar dugu, munduan zehatzeko. Eta horrek nire ustez, aipatu ditudan apostuak adierazten ditu. Eta azkenik, hirugarren gaia gustatuko litzaidake, aipatzea uste dudalako importantea dela, y es la cuestión fundamentalmente de la gobernanza, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha mostrado nuestra vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad no es solo una vulnerabilidad física, no es una vulnerabilidad que tenga que ver ni siquiera con nuestros medios materiales. Ha mostrado que somos una sociedad vulnerable socialmente, porque las sociedades de consumo son sociedades individualistas, donde el lujo y la superficialidad adquieren una relevancia y el vaciado del concepto de ciudadanía es de tal calibre que asistimos hoy a una ciudadanía más de carácter súbdita que de carácter crítica, ¿no? Y lo que necesitamos es una comunidad política, no ciudadanos expulsados de la comunidad política. Hoy se habla mucho de la gobernanza colaborativa, se habla mucho de la participación. No es posible una participación política real, no es posible un empoderamiento democrático de la ciudadanía si realmente no tenemos una ciudadanía crítica y formada. Y las sociedades de consumo individualistas como las que vivimos expulsan a los ciudadanos de la comunidad política y hacen que las estructuras políticas queden vaciadas de ese empoderamiento democrático que supone la ciudadanía. No solo desde el punto de vista del control democrático, sino desde el punto de vista del apoyo. Yo creo que necesitamos revisar, digamos, nuestra cultura ciudadana. Necesitamos revisar nuestros valores cívicos. Necesitamos, pero en la práctica, porque hay mucha retórica y mucho relato políticamente correcto
pero lo cierto es que necesitamos hacer un análisis autocrítico desde el punto de vista de qué papel jugamos los ciudadanos y en qué vamos a invertir el dinero. Por ejemplo, a mí no me vale que una persona a lo largo de toda su vida pueda haber malgastado un montón de recursos y luego reclame de manera inmediata todos los derechos del mundo mundial. Los ciudadanos en las sociedades de consumo nos hemos convertido sujeto de derechos, tenemos todos los derechos del mundo y ojalá tuviéramos más, pero no tenemos ninguna obligación. Tenemos que repensar nuestra forma de participar en la comunidad. Y participar en la comunidad significa ser corresponsables. Y creo que esa corresponsabilidad está en el centro del futuro del debate, sobre todo para abordar el futuro de la gobernanza, pero de la economía y también de la sociedad. Una comunidad que se autorresponsabiliza establece una inmunidad y unos mecanismos de defensa frente a los problemas de naturaleza social, sean estas del carácter que sean, que realmente son importantes. Y creo que la política, en este momento, tiene que hacer una revisión autocrítica. El debate que se está produciendo estos días, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, es un debate absolutamente inaceptable. Pero los responsables de ese debate y de los contenidos de ese debate no están solo en actores con una enorme capacidad de comunicación que se pelean y, por tanto, eso constituye un espectáculo. En realidad, estamos hablando de un enorme debilitamiento del sistema de la democracia liberal por la falta de una regulación y de un empoderamiento democrático. Y creo que si no revisamos realmente qué es lo que está pasando con la comunidad política y no conseguimos realmente reempoderar a la ciudadanía, difícilmente las estructuras públicas van a ser algo. Hoy las estructuras públicas, diga lo que se diga, son estructuras que, primero, tienen un problema de representación. En segundo, tienen un enorme problema de tracción de la realidad. Una cosa es inyectar algún tipo de dinero y otra cosa es transformar la realidad. Y si aquellos que están llamados a gestionar el espacio público y el bien común no tienen capacidad de traccionar de la realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y por lo tanto, creo que estamos ante un enorme reto de revalorización cívica, de autorresponsabilidad, de incorporar a la ciudadanía a la comunidad política, olvidarnos un poco de lo políticamente correcto y de buscar salvar la papeleta en orden a obtener una legitimidad ciudadana electoral que es muy legítima, pero que no puede ser el elemento central de actuación de los partidos políticos y del sistema institucional. Y creo que, en fin, creo que tenemos que hacer una revisión de verdad a lo que estamos siendo como comunidad política si queremos realmente afrontar a medio plazo. Y quiero terminar con una reflexión acerca del futuro. Perdonadme si me estoy alargando, una reflexión sobre el futuro. Creo que hay algunas condiciones propias de la sociedad y de la época en la que vivimos. Creo que se ha hablado en la primera ronda. Uno de ellos es el cambio permanente, los niveles de complejidad y de incertidumbre. Eso significa que necesitamos estar permanentemente alerta, necesitamos estar permanentemente mirando al futuro y necesitamos estar permanentemente experimentando de cara a futuro, ¿no? Y bueno, en Guipúzcoa, por ejemplo, ya que estamos en Guipúzcoa, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha puesto en marcha un programa que se llama Etorkizuna Eraikiz, que busca fundamentalmente dar respuesta a dos grandes cuestiones. La primera es, ¿cuál es la nueva agenda política? Porque a esa agenda política hay que enfrentarse de verdad, y es hora de enfrentarnos de verdad. ¿Desde cuándo estamos hablando de la igualdad de hombres y mujeres? Pero, sin embargo, en muchos casos no es más que una pose estética y no tenemos una capacidad real. ¿Desde cuándo estamos hablando, por ejemplo, de un cierto fracaso que se está produciendo en el sistema educativo? Yo soy profesor universitario y sé los alumnos que vienen. Nos tenemos que enfrentar a esa situación. Nos tenemos que enfrentar al reto de la digitalización. Nos tenemos que enfrentar realmente al reto del cambio climático. No vale decir que el cambio climático es importante en una campaña electoral, porque lo que nos viene es realmente un problema, lo que ya tenemos es un problema gordo. Por tanto, hay que enfrentarse cara a cara a ese reto, al reto del cambio político. Y luego hay que pensar seriamente, algunos teóricos ya lo están haciendo, pero en la práctica hay que repensar el modelo de gobernanza,
que tiene que ser necesariamente un modelo de gobernanza colaborativo. Sin embargo, hoy todavía es más una pose estética que una realidad. Seguimos actuando en términos de un modelo burocrático beberiano del siglo XIX, ¿no? Hay que romper con eso y hay que encararse y enfrentarse a una renovación profunda del sistema democrático y del sistema institucional. Eso es lo que yo pienso. Perdón si me he extendido. Ha sido una síntesis extraordinaria de, en primer lugar, cómo han respondido las administraciones, las instituciones, con carácter inmediato, un análisis honesto, autocrítico de nuestras medidas sanitarias, de la crisis de las residencias, pero mucho más allá, un análisis de fondo de las tendencias que ya se venían apuntando y que se han acelerado, que se han puesto de manifiesto con la crisis. Crisis de nivel global, a todos los niveles, económico, social y político. A continuación, vamos a dar la palabra a Íñigo Ucín, presidente de la Corporación Mondragón, que nos hablará desde el punto de vista de la economía social y de las cooperativas y cómo se han dado estos impactos y también de cara al futuro estas respuestas desde vuestro punto de vista. Eskerrik asko, Íñigo. Bueno, eskerrik asko Xabierri, Xabier danak esan ditu dira, osea, nik bakarrik punto batzuek esango ditut, ez? Bueno, krisis hau nik uste krisis desberdine dela, baina arrazoe bakarra zea da virus hau. Xabierrek esan dituen problema horiek lehendiken bazauden, hor, eta batzuk gogortu egin dira, eta nabarmenak dire hondikan gehiago oin, baino lehendikan bazauden, ez? Eta gertau da gaina konturatzeke, eta gaina krisis berri bada, ez? Zatik, azken baten Txinan hasi zanin, eta danok ikuste gendunin interneten bitartez, nola ari ziren Wuhanen ospitala haure jasotzen, zoze ikusgarria esan, ez? Eta, baina haure txindun problema bazan, etzan ona etorriko, eta gu lasai ginen, ez? Bueno, konturatzeke zehartu da mundu osoan, eta eginduna da, zoze, bueno, ez ezaguna, ekonomiana gelditu egin du. Hasiera baten problema zen, kate logistikuen problema bat, suministru falta, aktibidade, bueno, moteldu egintzan, baina gero momentu batetik bestea, demanda, nola enpresak itxibera ontzan, sekuleko, pesimismo sartu zen, jendeana konfinatuta, eta, bueno, demanda problema bat bihurtu da orain, ez? Oin enpresak, lan egitzeko, ez dakate regulazio problemarikan, dana martxan dago, teorikoki, baina bezeroak falta dira, o sea, demanda hori falta da, ez? Entonces, yo diría que el problema de la demanda está ahí. Es un tema fundamental. Bigarrena, zorionez eta zoritxarrez problema globala da. O sea, que ez da Espainiko problema bat, o sea, que mundu osoko problema bat da, baina hor daude txinoak, lehena sartu ziren, eta txinoak ja martxan ari dira, eta martxan nahiko ondo ari dira ekonomia aldetikan. Hondikan hemen, estatu batuetan da bar, krisisa eragina gogorra daka, eta segun ze sektoretan, batiz bat mobilidadea lotute daudenak, eta automozioa eta bar, inbertsioko gauzak ebai, zatiken beste sektore potente batzuk geldik daudelako, dana, sekuleko eragina eukidu, ez? Yo diría que por dimensionar, porque hace gracia cómo dimensionan los economistas el efecto que va a tener esto, ¿no? Cuando no se sabe cuánto va a durar el efecto del virus, la incidencia que va a tener, que esperemos que no sea como la que ha sido ahora, o hasta ahora, pero es una incógnita fundamental, ¿no? O sea, cuánto va a durar y de qué intensidad va a ser esto, ¿no? Hay un cálculo fácil que si trabajamos 11 meses al año, un mes de cierre de la actividad económica es una bajada del 9% del PIB. Si multiplicamos un mes por el coeficiente que reducimos o que mantenemos la actividad, nos dirá en números redondos cuánto nos va a bajar. Por lo tanto, si hacemos ese ejercicio, aunque la incógnita sea cuánto va a durar, pues nos dirá matemáticamente cuánto se nos puede bajar el crecimiento o en este caso el PIB, ¿no?
Entonces, decía que lo bueno que tenemos es que es un problema global, es un problema de Europa, y ahí está la oportunidad de una Europa que tiene una ocasión única para demostrar lo que no ha sido y lo que puede ser, que puede ser un player importante en el mundo que deja de depender de la pugna que está teniendo Estados Unidos con China por el liderazgo mundial. China le está pasando a Estados Unidos porque al final es un ejército económico que funciona francamente bien y entonces en los últimos años ha cogido una velocidad que desde luego en poco tiempo, como esto sigue así, le va a pasar. Europa ha estado ahí despistada con los egoísmos de cada país, con motivos además para tener algunos de ellos, pero bueno, pues es un momento en el que Europa tiene la ocasión de tomar medidas importantes, de hacer una apuesta para ser alguien en el mapa mundial. Y bueno, pues yo creo que de ahí tiene que venir la solución, porque el problema que hay es que no puede, lamentablemente, la Diputación de Xavier, o incluso el Gobierno vasco o el Gobierno español, solos no pueden resolver esto, porque es un problema global. Y yendo a un ejemplo, si pretendemos resolver la crisis del automóvil haciendo solo aquí algunas cosas, no se va a resolver porque es un problema global, es un problema que la exportación del automóvil está parada también, está muy baja, y entonces hasta que eso se recupere, pues no va a haber actividad normal, ¿no? Todo eso coincide además con que en la industria, como en la economía y como en la sociedad, se estaban dando ya unas transformaciones importantes que ahora todo esto pues tiene una incidencia que puede ser también positiva o negativa, dependiendo de qué medidas se tomen y dependiendo cuánta habilidad tengamos para posicionarnos en esas olas que van a venir. Y estoy hablando pues de oportunidades que va a haber en el campo sociosanitario para invertir, para hacer nuevos negocios, para hacer I+D en algo que va a ser pues, algo fundamental, algo estratégico para una sociedad civilizada, ¿no? Ahí no voy a explicar lo que ya se ha dicho además, los problemas que ha habido pues, con todos los EPIs, etcétera, etcétera, y los chollos que han tenido algunos chinos vendiendo muy caro lo que no cuesta tanto. Pero ha sido, pues nos ha pillado como nos ha pillado, ¿no? Entonces, es fundamental cómo nos posicionamos ante esas oportunidades, el tema sociosanitario, el tema del cambio climático y la descarbonización, unido también con la movilidad, la posibilidad del coche eléctrico, etcétera, etcétera, pero escapando siempre de dependencias peligrosas de Asia sobre todo. Son temas bueno, pues que van a suponer una gran oportunidad si nos sabemos colocar bien. Y van a ser proyectos a nivel europeo y vamos a tener que ser capaces de estar ahí. Y eso, pues, a ver cómo lo sabemos hacer. Está también toda la vertiente de la digitalización, que es fundamental no solamente para las empresas, sino que para la sociedad, para la administración. Para la administración es una oportunidad muy importante. Hemos estado, se ha hablado antes del teletrabajo, pero hemos estado trabajando desde casa, pero haciendo lo mismo. No estamos con nuevos métodos de trabajo más digitales, sino que todo era una conexión a Internet, pero haciendo las cosas como siempre, ¿no? Hay que modernizar eso mucho más, sobre todo la administración, que las empresas ya lo están haciendo. Y bueno, pues ahí hay unas oportunidades que tenemos que aprovechar porque de ello va a depender el futuro. Luego también, y coincidiendo con lo que ha dicho Xavier, hay un tema de que todos nos hemos vuelto demandantes hacia alguien. Y todos decimos ahora, sin dejar a nadie atrás, pero cuando hay que hablar de cómo se paga eso, nadie dice, todo el mundo está pensando que tiene que ser otro el que va a pagar eso. Lo primero que tenemos que ser conscientes es de que esas bajadas del PIB, esas faltas de actividad, ese estar en casa, eso cuesta un dinero, nos hemos empobrecido y lo vamos a tener que pagar. Lo vamos a tener que pagar. Y tendremos que ir, como ha dicho Xavier, hacia una sociedad pues más, con menos desigualdad, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que demandar, pero al mismo tiempo tenemos que ser autoexigentes y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no estar siempre pendientes de que otros nos tienen que resolver los problemas. Bueno, porque digo usted en momentos de dela. Eskerrik asko. Habéis coincidido los dos en que esta crisis ha acelerado tendencias de fondo que ya se venían apuntando. Íñigo ha puesto de manifiesto algo evidente y es que la incertidumbre
todavía sigue ahí, instalada, dependiendo del capricho de un virus que todavía no sabemos cómo va a evolucionar, y la dificultad de dimensionar el impacto cuando todavía no está cerrada la pandemia, ¿verdad? Pero a partir de ese análisis con puntos suspensivos que estamos haciendo hoy, y veremos si no tenemos necesidad de revisar, esperemos que la tengamos al alta, no a la baja. Me gustaría preguntaros un poquito, hilando con la última reflexión que has hecho en relación a Europa, ¿verdad? Esta mañana leíamos a Paul Krugman confrontar el modelo europeo con el modelo americano, y él rompía una lanza a favor del modelo europeo. Y hablaba pues, de los beneficios y de la apuesta de Europa por esta triple transición que nos anuncia la Comisión, de la que has hablado, Íñigo, transición digital. Hay que ponerse las pilas en las tecnologías, pero esta vez de verdad. Transición fundamentalmente económica, pero también sociosanitaria, y también transición climática. Hay que salir de esta crisis en verde. Son oportunidades, probablemente hay que confrontarlas así, pero me gustaría que me dijerais cómo podría Guipúzcoa, desde ese modelo enraizado tan particular y tan nuestro de colaboración público-privada, afrontar estos tres retos. ¿Cuáles serían las recetas que como guipuzcoanas, como guipuzcoanos podemos articular a partir de ahora y alinearnos con esa triple transición que probablemente será la que en el futuro podrá hacer del modelo europeo modelo de éxito, como decía Paul Krugman? Yo creo que esa pelota está sobre todo en el terreno de las empresas y en el terreno de todo el aparato tecnológico que tenemos afortunadamente en Guipúzcoa y en Euskadi, ¿no? Y meto ahí también a las universidades. Pero creo que tenemos que ser realistas y tenemos que ser conscientes de lo que somos. El tamaño de nuestras empresas es el que es. Por lo tanto, tenemos un hándicap en cuanto al tamaño. Sin embargo, el tamaño se puede compensar colaborando con otras empresas, que eso yo creo que es un potencial que todavía está muy poco utilizado. Tenemos que aprender a colaborar más con las universidades y con los centros tecnológicos, pero sobre todo con un enfoque al mercado, no con entidades que están buscando la autosuficiencia basada en subvenciones, basado en hacer lo que esté subvencionado, sin que haya un chequeo de las posibilidades que hay en todo el sistema de, al final, generar empleos que son capaces de conseguir que un cliente pague por lo que esa empresa está haciendo. Yo creo que esa es la cuestión. Tenemos que mejorar la eficiencia y eso depende, repito, fundamentalmente de las empresas, y que sean las empresas que son más o menos las que, pero en todo caso las que mejor conocen el mercado, las que piloten el I+D en el cual hay que invertir los pocos recursos que vamos a tener. Por otro lado, creo que es importante también conseguir colaboraciones con empresas líderes, que desgraciadamente muchas no están aquí. Hay que llegar a tener partners líderes en los sectores en los cuales queremos que estar. Sectores en los cuales tenemos que hacer un descarte también, porque no podemos hacer y no podemos ser los mejores en todo. Tenemos que hacer una selección a nivel de empresas y a nivel de país también a qué nos tenemos que dedicar. Yo coincido básicamente con lo que dice Íñigo, pero me gustaría incorporar algún elemento complementario. Yo creo que el liderazgo fundamental de alcanzar el futuro y la sociedad del bienestar tiene que estar residenciado fundamentalmente en la sociedad civil, en cada uno de los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, etc. Ahora bien, creo que en este momento hay algunos retos que son fundamentales. La primera es que el ecosistema que conformamos como sociedad guipuzcoana, sea desde el ámbito público, sea desde el ámbito de la sociedad civil, haya un sistema de colaboración de tal forma que compartamos la visión de una nueva agenda política del triple hélice para salir fundamentalmente de esta situación y abordar el futuro. Me parece fundamental. Por tanto, gobernanza colaborativa, ¿no? En segundo lugar,
A mí me parece que el sistema educativo y la generación de conocimiento es absolutamente fundamental. Y no una generación de conocimiento orientado estrictamente al recurso coyuntural del mercado, sino un profundo conocimiento en torno al ser humano, un conocimiento humanista que, a pesar de que algunos lo consideran como un elemento absolutamente banal, a mí me parece que es esencial. No vamos a poder tener verdaderos profesionales si no hay un profundo conocimiento del ser humano y la capacidad de generar conocimiento desde el ser humano, ¿no? Y por lo tanto, me parece que hay que hacer una apuesta para aprender bien a leer y a escribir, ¿no? A mí me parece que eso es una metáfora que resume bastante bien reempoderar realmente al ser humano para que seamos buenos profesionales, desde luego, y muy competitivos, pero con capacidad de crítica y de generación de conocimiento. Me parece que este es un elemento esencial. Tenemos que hacer una apuesta por, sin duda, el conocimiento. Y la tercera cuestión que me parece fundamental es, Guipúzcoa es posiblemente en el Estado español, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Euskadi, donde queráis, es posiblemente el territorio que más PIB tiene. Posiblemente. Eso no sucede porque tengamos solo buenas empresas o tengamos una apuesta tecnológica. Supone también que somos un territorio con un enorme capital social. Somos un territorio que mantenemos todavía una visión comunitaria, mantenemos una visión del trabajo de naturaleza más social que estrictamente individual. Es decir, somos un territorio con capital social. Y a mí me parece que los territorios, las regiones, los países que necesitan abordar el futuro lo van a tener que hacer desde la tecnología, sí, desde una respuesta sofisticada al mercado, sí, pero desde un enorme capital social. Y la función fundamental, no solo de las instituciones públicas, es garantizar las condiciones básicas de relación social para la generación de capital social. Me parece que la apuesta tiene que ir en esa dirección. Guipúzcoa es un territorio equilibrado, es un territorio que podemos hablar desde un cierto optimismo para abordar el futuro, pero hay que reforzar algunas cosas. Y hay que reforzar un proceso mayor de democratización, un proceso de una mayor inversión en la ciencia y en la educación. Tenemos que apostar claramente por la educación y tenemos que apostar por la generación de una comunidad sostenible desde el punto de vista del capital social, no solo para que la gente no se quede atrás o haya niveles de exclusión que hay que superar sin duda, sino porque una sociedad que se autorresponsabiliza y se solidariza a sí mismo no depende de los demás. Si dependemos en todo nuestro paradigma de las instituciones públicas y de que otros nos salven, sea la patronal, sean las instituciones públicas, sean los sindicatos, me da exactamente igual, o sean los políticos, nuestro futuro va a ser extraordinariamente limitado. Yo terminaría mi intervención diciendo, vamos a salir de esto leyendo bien, con más formación y sobre todo con más autorresponsabilidad. Eskerrik asko bioi. Guipúzcoa un modelo de colaboración público-privada que funciona. Ander, zurea da hitza. Eskerrik asko Itziar, arratsalde on guztioi. Bueno, Juanjo hasieran komentatu duen bezala, eta orain zer ekimenaren azken saioa dugu, fase honetako azken saioa. Hori azpimarratu nahiko nuke. Guk hasieran esan genuen bezala foro hau ez delako soilik gogoetan geldituko, baizik eta hortik ekintzara pasa nahi dugun foro bat izatea nahi dugulako. Eta zentzu horretan orain definitzen ari genera da, etorkizuna nondik nora eramango dugun, ez? Zentzu horretan baita ere, komunitateen gaia lantzen ari gara, komunitate batzuk sortzearena, ikuspegi, iritzi eta ekarpen oso interesgarriak izan ditugu 8 saio hauetan Juanjo hasieran aipatu duen bezala, eta beraz, horietatik abiatuz egiten ari garena dela gai batzuk zehazten. 4-5 gai zehaztu eta horren inguruan komunitatea sortu. Comunidades de trabajo de personas de orígenes y saberes diversos, que tengan intereses comunes y que estén dispuestos a aportar a la sociedad para el bien común, ¿no? Que luego se podrá materializar en forma de propuesta, propósito o policy advice, ¿no? Y en ese sentido adquirimos el compromiso de que os vamos a ir informando de los avances que vayamos haciendo de aquí hasta septiembre, porque tenemos previsto iniciar con esas comunidades la dinámica en septiembre, que les alargará hasta diciembre. Por lo tanto, tanto a través de la web como el boletín, como la comunidad de LinkedIn, os iremos comunicando lo que vayamos haciendo. Eta ni bukatzeko, denboraz oso larri gaudelako, eskerrak eman nahi nituzke. Alde batetik, eskerrak eman
zortzi saioetan parte hartu duzuen eta duten hizlari eta moderatzaile guztiei. Eskerrak eman baita ere, pantailan azaltzen ez dire, baina atzekaldean asko egin duten lankideei, bai Globernancekoei, bai Antxon eta bere taldeari eta baita ere Kutxa Fundazioko lankideei. Eskerrak eman baita ere, nolabait beste aldean egon zareten guztioi. Zentzu horretan, hasi ginean osasun larrialdi oso sakonean geunden, Felixek lehen aipatu digu eta datuak eman dizkigu, eta zorionez orain beste fase baten gaude. Gure doluminak baita ere, nolabait inguruko norbait galdu dutenei, eta animoak ere eman, nik uste gehiago dakigula nolabait virus honi nola aurre egin, ze tratamendu eman behar den, eta berriro etorriko direla aipatu digu agian Felixek, baina espero ezagun gure erantzuna, eta orain aipatzen zuten bezala bai Xabierrek eta bai Inigok, denon artean erantzun amankomun bat eman dezagun, eta Gipuzkoa dituen ezaugarrietatik abiatuz, etorkizuna marraztu dezagun. Beraz, eskerrik asko horregoteagatik eta irailera arte.